En este video les voy a platicar los resultados del examen regional de la Olimpiada de Matemáticas aquí en San Luis Potosí, en este caso con primero y segundo de secundaria. El problema número 1 decía, Miranda y Cindy se reparten un terreno que compraron. Miranda recibe 3/8 partes del terreno. Eso quiere decir entonces que si Miranda recibe 3/8 partes, dice ahí enseguida, y Cindy el resto. Quiere decir que si en total tienen un entero, pues a Cindy le corresponden 5/8. Luego dice, sin embargo, Cindy decide ceder a Miranda 1/5 parte de la porción del terreno que ella recibiría. O sea, de estos 5/8, Cindy decide quitarle 1/5 parte para dársela a Miranda. Entonces Cindy, si se le quitó 1/5 parte, entonces solamente le quedan 4/5 partes. Pero 4/5 partes de su nuevo entero propio, que serían 5/8. Entonces, ¿cuántos son 4/5 de 5/8? Pues la multiplicación se puede hacer directa. 4 por 5, 20, 5 por 8, 40. Pero al simplificar esta fracción 20/40, nosotros sabemos que la respuesta es 1/2. Entonces, Cindy se queda con 1/2. Pero si Cindy se queda con 1/2, entonces, ¿cuál es la parte del terreno que finalmente recibió Miranda? Pues el otro medio. Y sería la respuesta de nuestro ejercicio. En el problema número 2 nos decía, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos del 5 y no tienen cifras repetidas? Cuando nosotros construimos un número, podemos construirlo con cualquiera de las 10 cifras del 0 al 9. Ahora, nosotros queremos que el número tenga 3 cifras y que sea múltiplo del 5. Solamente hay 2 posibles casos para que sea múltiplo del 5. Tiene que terminar en 5 o terminar en 0. Son las únicas formas que tienen los múltiplos del 5. Vamos a ver el primer caso. Si yo quiero que el número termine en 5, esa es su opción para las unidades, terminar en 5. Pero las centenas, ¿cuáles posibles números podemos colocar? Pues no podemos colocar el 0 porque no sería un número de 3 cifras. Tampoco podemos colocar el 5 porque no queremos que sus cifras sean repetidas. Entonces, de las 10 opciones, solamente me quedan 8. Esta cantidad de opciones lo voy a multiplicar por la cantidad de opciones que tengo para que ocupen la posición de las decenas. ¿Cuántos números pueden ir ahí? Puede ir cualquier número de estos menos el 5 y menos el número que hayamos elegido para esta posición. Entonces, a los 10 le quitamos 2 y nos quedan 8. ¿Cuántos números cumplen con esta característica? 64 números terminan en 5 y no tienen cifras repetidas. Ahora, vamos a ver qué pasa con los que terminan en 0. Los que terminan en 0, esa es su opción. Terminar en 0. En las centenas, ¿cuántas opciones tienen? De todos los números de las cifras que tenemos, nada más le quitamos el 0 y nos quedan 9. De 10 opciones le quitamos una, nos quedan 9 posibles números. Ahora lo voy a multiplicar por los números que pueden ocupar la posición de las decenas. ¿Cuántos números pueden ocupar esa posición? No puede ir el 0 y tampoco puede ir el número que hayamos elegido aquí. Entonces a 10 le quitamos 2 y nos quedan 8 opciones. ¿Cuántos números cumplen con esto? 9 por 8, 72. Finalmente sumamos esas dos cantidades y nos queda 136, que es la cantidad de números de 3 cifras que son múltiplos del 5 y que no tienen cifras repetidas. En el problema número 3 dice, las páginas de un libro están numeradas del 1 al 200. Me pregunta, ¿cuántas veces aparece en total el dígito 1 en los números de la página? Y tomemos en cuenta que el ejemplo me dice que en la página 11 el 1 aparece 2 veces. Entonces seamos cuidadosos. Una forma estratégica para contarlos es contarlos por separado. Los dígitos 1 que aparecen en la cifra de las unidades, luego en las decenas, luego en las centenas. Voy a empezar analizando los números del 1 al 99. Del 1 al 99, ¿en cuántos números aparece el 1 en la cifra de las unidades? Pues aparece el 1 en el 1,
en el 11, fíjense que no estoy contando este 1 de las decenas, nada más las unidades, el 21, 31, 41, 51 en adelante, hasta el 91. Pueden contar ustedes cuántos números son ahí, son 10 números unos en la cifra de las unidades. Ahora, cuento cuántos números 1 aparecen en las cifras de las decenas. En las decenas, ¿cuándo aparece el 1? Pues aparece el 1 en el 10, en el 11, 12, 13, 14, en adelante hasta llegar al 19. Pueden contarlos ustedes y verificar que estos son otros 10 números. Entonces, del 1 al 99, ¿cuántas veces aparece el 1? Aparece 20 veces, 10 en las unidades y 10 en las decenas. Ahora, voy a analizar qué pasa con los números del 100 al 199. Si ustedes se fijan, en las cifras de las unidades y decenas va a pasar lo mismo que en el anterior. Entonces, hasta la cifra de las unidades y decenas son los mismos 20. Pero hay que sumarle cuántas veces aparece el 1 en la cifra de las centenas. Pero como estamos en los números del 100 al 199, en todos aparece el 1. Ojo en esa cantidad. ¿Cuántos números hay del 100 al 199? Contando el 100, serían 100 números. Entonces aparecen 100 veces más el 1. En total tendríamos 120 números. Entonces, del 1 al 99 son 20 veces que aparece el 1. Del 100 al 199 son 120 veces. Si lo sumamos, nos quedan 140 veces que aparece el 1 en todos estos números del libro. En el problema número 4 dice, Diego quiere inventar el password de su computadora con 4 letras. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que quiere ocupar 4 letras. Dice, y quiere usar solamente las letras de su nombre. Podemos contar y darnos cuenta que son 5 letras. Dice, si la primera letra quiere que sea I, o sea, aquí en la primera posición solamente tenemos la opción de que sea I. Tenemos una única opción. Y dice, y quiere que la última sea G, o sea que en esta última posición solamente quiere que vaya la letra G. Entonces aquí solo tiene una opción. Me pregunta, ¿cuántas opciones tiene para elegir su password si quiere repetir cualquier letra de su nombre en los otros espacios? Entonces, en este espacio, ¿cuántas opciones tiene para elegir su password? Serían 5, porque son 5 las letras y dice que podemos repetir letras. Para la tercera posición, ¿cuántas opciones tenemos? Nuevamente 5, porque podemos repetir letras. Finalmente, multiplicamos todas nuestras opciones y tenemos como respuesta 25. Tenemos entonces 25 opciones para elegir su contraseña. En el problema número 5 dice, se desean formar dos números con los dígitos del 1 al 6. Ambos números deben de tener 3 dígitos y cada dígito de estos puede ser utilizado una sola vez. Si sumamos los dos números, ¿cuál es el mayor resultado que podemos obtener? Hay varios números que podríamos conseguir que nos dieran el mayor resultado. Bastaría con que en la posición de las centenas coloquemos los dígitos más grandes. Entonces, en la posición de las centenas, en uno de los números puede ir el 5 y en el otro puede ir el 6, no importa en cuál sea. En la posición de las decenas, bastaría que coloquemos los siguientes dos números más grandes, ya sea que coloquemos 4 y 3 o 3 y 4. En la posición de las unidades quedarían los últimos dos números, que son los más pequeños. Luego sumamos, sin importar el orden de estos, sabríamos que la suma de las unidades me daría 3, la de las decenas me daría 7 y finalmente aquí me quedaría 11. Entonces, el número más grande que podemos conseguir sería el número 1173. El problema número 6 me dice, el perímetro del triángulo ABC es 24. Significa entonces que yo tengo un triángulo ABC y que si sumo sus tres lados, AB más AC más BC, me va a dar 24. Me dice,
Si se sabe que AC es igual a 3/4 de AB. Esta es información que me están dando. Y me dice aparte que AC es igual a 3/5 de BC. Pero esta información nosotros la podemos invertir. Podemos decir que si AC vale 3/4 de AB, pues también yo puedo decir que AB vale 4/3 de AC. Simplemente estamos invirtiendo la misma información. Si yo sé que AC vale 3/5 de BC, entonces BC vale 5/3 de AC. Me pregunta, ¿cuál es la medida en centímetros del lado AB? Pues bueno, puedo tomar la información que el perímetro me da 24 y yo puedo decir, bueno, el perímetro es la suma de sus tres lados, entonces sumo AB más BC más AC y me tiene que dar como resultado 24. Pero yo sé que AB es lo mismo que 4/3 de AC. Y yo sé que BC es lo mismo que 5/3 de AC. Más AC, que lo puedo dejar así como está, y esto me debe dar 24. Cuando yo sumo 4/3 de AC y 5/3 de AC, me da 9/3 de AC. Pero 9/3 es lo mismo que 3 veces o 3 enteros de AC, más AC, que me debe dar 24. Pero si lo sumo, me queda que 3 veces AC más una vez AC me da 4 veces AC igual a 24. Esto ya me lleva a una respuesta. Esto me lleva a que AC vale 6, porque 4 por 6 son 24. Pero si ya tengo AC y el que me preguntaban era AB, entonces yo puedo decir que AB es igual a, aquí está la información, 4/3 de AC, que es 6. Pero 4/3 de 6, ustedes lo pueden calcular y darse cuenta que es 8. Quiere decir entonces que el lado AB mide 8, que es lo que nos preguntaban. Vamos ahora al problema número 7 que dice, en la figura se tiene que AD es igual a DB. Eso significa que este segmento de A a D mide lo mismo que de D a B. Y luego dice, DB es igual a BC. Significa que este que me acaban de dar mide lo mismo que de B a C. En otras palabras, aquí tenemos 1, 2, 3 segmentos iguales. Luego continúa y dice, el ángulo DBC es igual a 72, que es este ángulo que me están marcando. El ángulo DBC se nombra así, DBC, tiene su vértice en B. Me preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo ABD? Hacemos lo mismo, A, su vértice en B y termina en D. Este es el ángulo que me están preguntando. Una forma para empezar analizándolo es observando que este triángulo es un triángulo isósceles, porque este lado es igual que este otro. Una característica en el triángulo isósceles es que enfrente de lados iguales deberá haber ángulos iguales. Aparte, en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos debe de ser 180 grados. Pero si ya tenemos un ángulo de 72, pues al 180 le podemos quitar 72 y nos queda 108. Entre estos dos ángulos deben medir 108, pues lo dividimos entre 2 porque son iguales y me queda 54. Quiere decir que este ángulo mide 54 y este otro también mide 54. Ahora, observemos que entre este ángulo y su adyacente, adyacente significa que suman 180 grados entre los dos. Entonces, yo puedo calcular la medida de su adyacente. Al 180 le quito 54 y obtengo como resultado 126. Significa que este ángulo que está aquí mide 126 grados. Luego, puedo observar ahora el triángulo ADB, que si nos damos cuenta, nuevamente es isósceles porque tiene dos lados iguales. Quiere decir que sus ángulos opuestos, que son este y el que me preguntan, deben de ser iguales. Pues nuevamente hago el mismo trabajo. A 180 le quito 126, me queda 54, pero como estos dos ángulos que son los que me faltan miden lo mismo, pues lo divido entre 2 y me queda 27. Quiere decir que el ángulo que me están preguntando mide 27 grados.
no es la única forma de resolverlo. Intenten buscar otra manera de resolver lo mismo. En el problema número 8 dice, Pablo va al parque cada 10 días, Lalo va al parque cada 8 días y Verónica cada 6. Si se encontraron en el parque hace 12 días, ¿cuántos días faltan para que se vuelvan a encontrar la siguiente vez? Lo primero sería empezar analizando. Pablo cada 10 días va al parque, Lalo cada 8, Verónica cada 6, y lo que necesitamos obtener es el siguiente día que sea múltiplo de 10, múltiplo de 8 y múltiplo de 6, pero queremos que sea la siguiente vez, no cualquier día. Entonces lo que nos están preguntando es el mínimo común múltiplo. Hay muchas formas en las que en la escuela nos pudieron haber enseñado el mínimo común múltiplo. Una de ellas sería escribir los 3 números que nos interesan e ir dividiendo cada uno de esos números entre los números primos. Voy a empezar dividiendo entre 2, que es el primer número primo. 10 entre 2 me queda 5. 8 entre 2 me queda 4. 6 entre 2 me queda 3. Al menos un número lo puedo volver a dividir entre 2 y entonces vuelvo a dividir. 5 entre 2 no se puede, lo dejo igual. 4 entre 2 queda 2. 3 entre 2 no se puede, así lo dejo. Al menos uno puedo volver a dividirlo entre 2. Este no se puede. 2 entre 2 me queda 1 y ya terminé con esta columna. Ahora 3 entre 2 lo dejo igual porque no se puede. El siguiente número primo es 3 y si hay uno que se puede. 5 lo dejo igual, 3 entre 3 me queda 1 y ya terminé con la segunda columna. Solamente me resta dividir entre 5, que es el siguiente número primo, y me queda 1 y terminé. El mínimo común múltiplo será el resultado de la multiplicación de estos números, que si ustedes quieren pueden verificarlo, que nos queda 120. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 120 y que cada 120 días se van a encontrar. Pero resulta que dice aquí que hace 12 días se encontraron. Entonces, a los 120 días de espera, falta restarle los 12 días y nos quedan 108. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de 108 días se van a encontrar. En el problema 9 dice, ¿de cuántas maneras diferentes puedes lograr 240 multiplicando dos números enteros? Por ejemplo, 24 por 10, y me dice que 24 por 10 y 10 por 24 son ejemplos de dos maneras diferentes. Si se puede analizar esto, pueden darse cuenta que lo que me están preguntando realmente son ¿cuántos divisores tiene el 240? Ya que si tuviéramos un divisor de 240, por ejemplo, el 2 es divisor del 240, yo puedo obtener una pareja como la que pide, porque 2 por 120 me da 240. Si, por ejemplo, el 3 es otro divisor del 240, entonces yo puedo escribir 3 por 80 me da 240. Entonces, ustedes pueden obtener todos los divisores del 240 y con eso tendrían la respuesta. Si ustedes lo hicieron manualmente, pueden darse cuenta que serían 20 casos en total. Si ustedes ya tienen la respuesta, pues serían todos estos posibles casos, que son 20 en total. El 20 es una respuesta correcta y si ustedes lo hicieron manual, está bien. Pero ahora, si ustedes quisieran aprender otra manera para calcular la cantidad de divisores del 240, pues bueno, vamos poniendo atención. Una forma sería descomponiendo el 240 en factores primos. Para esto, podemos ir dividiendo el 240 entre los números primos que se pueda. Empezamos por el 2 porque sí se puede. El 2 es el primer número primo. Dividimos 240 entre 2, 120. 120 entre 2, 60. 60 entre 2, 30. 30 entre 2, 15. Pero el 15 ya no se puede dividir entre 2. Entonces lo divido entre el siguiente número primo. Entre 3 sí se puede. 15 entre 3 me queda 5. 5 ya no se puede entre 3, entonces lo divido entre 5, que es otro número primo, y me queda 1. ¿Eso qué quiere decir?
que el 240 yo lo puedo escribir como 1, 2, 3, 4, 2 a la 4. Esto sería el factor con un número primo 2 que multiplica al 3 y luego multiplica 5. Si ustedes quieren hacer esta operación, pueden darse cuenta que el resultado es 240. Ahora, de aquí nosotros podemos obtener los divisores del 240. De cada uno de estos factores podemos tener divisores. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 2 a la 4? Pues sería el 1 es un divisor, el 2 es otro divisor, el 2 al cuadrado es otro divisor, el 2 al cubo o el 2 a la cuarta. Todos estos son divisores del 2 a la 4. Si ustedes los cuentan, tenemos 5 opciones de divisores. Ahora, ¿cuántos son los divisores del 3? Como el 3 es un número primo, sus únicos divisores son el 1 y el 3. Tenemos 2 posibles divisores. Para el 5 tenemos nuevamente 2 divisores, el 1 y el 5, porque otra vez es un número primo. Para saber la cantidad total de divisores del 240, basta con multiplicar todas estas opciones. Es decir, tengo 5 opciones para el primero, 2 opciones del segundo y 2 opciones del tercero. En total, 5 por 2 por 2 me da 20, que es la misma respuesta que habíamos tenido manualmente. Si ustedes lo hicieron manualmente o si ustedes usaron esta formulita, de cualquiera de las dos formas es correcta. En el problema 10 dice, 8 amigos se reúnen a comer pizza y toman el acuerdo de que todos tienen que pagar la misma cantidad de dinero. Sin embargo, Alicia olvidó llevar su monedero, por lo que no puede pagar. Entonces sus amigos ponen 12 pesos más para completar la parte de Alicia. Me pregunta, ¿cuánto se pagó en total por las pizzas? Lo primero que podríamos hacer es darnos cuenta que 12 pesos fueron lo que pusieron cada uno de los 7 amigos de Alicia, menos Alicia, ya que eran 8 en total. Si multiplicamos 12 por 7, nos da 84. Quiere decir que 84 pesos es lo que debía haber pagado Alicia y que lo pagaron sus amigos por ella. Pero para saber el total, bastaría con multiplicar 84 por 8, que era lo que debían haber pagado entre todos, y nos queda 672. Pues entonces, ¿cuánto se debió haber pagado por las pizzas? 672 pesos. En el problema número 11 dice, imagina que tomas un cuadrado del lado 2. Aquí tenemos un cuadrado. Nosotros sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Dice, le pegas en un lado un pentágono regular. Aquí tenemos un pentágono regular que sabemos que el pentágono regular tiene 5 lados iguales. Luego, otro cuadrado. Aquí tenemos otro cuadrado de 4 lados iguales. Luego, un hexágono regular. Aquí está un hexágono regular que tiene 6 lados iguales. Luego, otro cuadrado. Aquí tendríamos otro de 4 lados. Observemos cómo va la secuencia. 4, 5, 4, 6, 4 y dice luego un heptágono regular. Sabemos que el heptágono regular tiene 7 lados, ya no está en la figura. Y sigues pegando, dice aquí, hasta llegar a un decágono regular. Entonces aquí tú vas a seguir pegando con la misma secuencia. Sigue un cuadrado, luego un octágono, luego un cuadrado, luego un eneágono, luego un cuadrado y luego por último un decágono. Así hasta el último quedaría la figura completa. Me preguntan, ¿cuál es el perímetro de la figura completa que se forma? Para nosotros calcular el perímetro, podríamos, esa sería una forma de hacerlo, podríamos calcular el perímetro de cada uno de los polígonos. Y como cada uno de los polígonos tiene la medida de los lados iguales todos, pues bien podríamos sumar todos estos lados que están aquí. Si contamos, podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados, o sea, 6 polígonos de 4 lados. Estaríamos hablando que tenemos 24 lados formados de cuadrados. Luego, de polígonos de más de 4 lados, tenemos el de 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Si nosotros sumamos estos lados, estamos hablando de 45 lados. Si sumamos todos los lados, tendríamos 69 lados que sumar. Pero ahora resulta que si nosotros calculamos el perímetro de todas estas figuras, no estamos calculando el perímetro de la figura compuesta, porque la figura compuesta, su perímetro solo abarca el contorno. Entonces tendríamos que restar estos lados, pero estos lados no solamente lo tenemos que restar normalmente, ya que, por ejemplo, cuando nosotros contamos los lados del cuadrado y serían estos 4, estoy contando este lado. Luego, cuento los lados del pentágono y estaríamos hablando de que cuento nuevamente este lado. Observemos, el cuadrado y cuento el lado. El pentágono y cuento nuevamente el lado. Entonces, este lado lo estoy contando 2 veces. Tenemos que quitarlo. Si observamos, tenemos 6 cuadrados y 6 polígonos más grandes. Tenemos entonces en total 12 polígonos. Si tenemos 12 polígonos, tendríamos, ojalá que identifiquemos eso, tenemos 11 pegazones, tenemos 11 lados así como estos que son lados en común. Entonces, cada una de esas pegazones que hay entre un polígono y el otro, tenemos que multiplicarlo por 2 porque lo estamos sumando 2 veces. Entonces, a los 69 lados que tenemos, le tenemos que quitar los 22 lados que están repetidos y que no son parte del perímetro. Esto nos quedarían 47 lados. Pero si cada lado mide 2 centímetros, multiplicamos esto por 2 y nos queda que el perímetro de la figura completa serían 94 centímetros. Y hemos terminado nuestro ejercicio. El problema número 12 y último de esta categoría dice: observa la siguiente serie de figuras. ¿Cuánto sumarán los números en los cuadrados de la figura 20 si continúas el patrón? Lo primero que podemos observar es cómo va el patrón. En la figura número 1 tenemos un cuadrito y adentro del cuadrito está el número 1. Para la segunda figura es como si a la primera figura le hubiéramos aumentado un cuadrito en cada lado. Entonces le hemos aumentado 4 cuadritos. Ya no tenemos un cuadrito, tenemos 5 cuadritos. Y en cada cuadrito están los números enteros del 1 al 5. Para la tercera figura, es como si a la segunda figura le hubiéramos aumentado 4 cuadritos, uno en cada orilla. Entonces ya no tenemos 5 cuadritos, tenemos 9 cuadritos y en cada cuadrito tenemos los números del 1 hasta el número 9. Entonces, si nosotros queremos la figura número 20, podemos entonces darnos cuenta que para obtener la figura número 20 es como si al primer cuadrito le hubiéramos aumentado 4 cuadritos para la segunda, otros 4 para la tercera, 4 para la cuarta y así 4, 4, 4. ¿Cuántas veces le tendríamos que sumar el 4? 19 veces el 4. Entonces, es como si 1 le sumáramos 4 por 19 que me da 76. Entonces, la figura número 20 tiene 77 cuadritos, pero esta no es nuestra respuesta final. Lo que nos preguntan es cuánto sumarán los números de los cuadrados. Pero entonces, en la figura número 20 es como si nosotros sumáramos los números desde el 1, todos los números enteros, hasta llegar al 77. Si nosotros sumamos 1 más 2 más 3, así hasta el 77, tendremos la respuesta de nuestro ejercicio. Ustedes deciden si encuentran otra forma para hacerlo. A mí me gustaría platicarles con la estrategia de Gauss. ¿Cómo sería con la estrategia de Gauss? Bueno, si yo sé que este es el resultado de mi ejercicio, pues yo puedo escribir nuevamente esta suma, pero la escribo al revés. Es decir, en lugar de empezar 1 más 2 más 3 hasta el 77, pues yo empiezo 77 más 76 más 75, así sucesivamente hasta el 1. Si observamos, sería el mismo resultado, nada más que está escrito al revés. Nosotros podemos sumar ambas sumas, pero las podemos sumar en forma vertical. Sería 1 más 77 me da 78, más 2 más 76 pueden verificar que también me da 78.
Resulta que 3 más 75 también es 78. Entonces, todas las sumas, así por parejas, me van a dar 78. ¿Por qué me da lo mismo? Porque la secuencia de arriba le voy aumentando 1 y a la secuencia de abajo le voy restando 1. Entonces me queda el mismo resultado. Entonces, para calcular la suma de estas dos sumas, es como si sumáramos el 78 77 veces. Entonces multiplico 78 por 77 y me da 6006. Este 6006, ¿qué es? Es el resultado de ambas sumas. Pero a nosotros nos preguntaban solo una suma. Entonces, este 6006 lo dividimos entre 2 y tenemos 3003, que sería el resultado de lo que nos están preguntando. 3003 es la suma de todos los números del 1 hasta el 77, que son los 77 cuadritos que tiene la figura 20. Hemos terminado y con esto también hemos terminado todo el examen regional de primero y segundo de secundaria.